Saludos mis apreciados maestros de Escuela Sabática. Un feliz sábado para cada uno de ustedes y esta es la lección de Escuela Sabática titulada Una vida de alabanza para el sábado 27 de agosto del año 2022. Bienvenidos y bienvenidas maestros y maestras de Escuela Sabática. Queremos entrar en el comentario bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Recordemos, mis apreciados maestros, que 4 son los pasos fundamentales de una verdadera enseñanza de la lección. El primer paso es la motivación. El segundo paso es la exploración del tema. El tercer paso es la aplicación y el cuarto paso es la creatividad. Estos pasos se pueden ver a través de preguntas. ¿Cómo capto la atención? Número 2, ¿qué debo saber? ¿Qué debo sentir? En tercer lugar. Y en cuarto lugar, ¿qué debo hacer? Mis apreciados maestros de Escuela Sabática, comencemos con el primer paso del bosquejo de la lección para esta semana. Un pastor visitaba a una anciana que era miembro de su congregación. La anciana se encontraba inválida durante mucho tiempo. Al llegar le dijo: lamento mucho haber llegado un poco tarde. He tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir. Yo también, contestó la anciana. ¿Cómo es posible? Usted no puede moverse de la cama, respondió el pastor. Ah, contestó ella, mi alma no está atada a la cama. Y así todos los días recorro el pueblo alabando con mis oraciones, sin moverme de aquí. Esta historia nos ayuda a motivar, a captar la atención, apreciados maestros, y cualquier otra ilustración que usted pueda encontrar. La introducción de nuestra lección, un poquito más estudio a fondo, un poquito más profunda, la encontramos con la introducción hablando acerca de las circunstancias que atravesaba el pueblo de Israel en Babilonia. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Se lamentaban los judíos cautivos junto a los ríos de Babilonia cuando sus captores les pidieron que cantaran algunos de los cánticos de Sión, de acuerdo al Salmo 137, 1 al 4. Por cierto, la pregunta es, ¿cómo podemos cantar y alabar a Dios en medio del sufrimiento y la muerte? Esta pregunta representa una de las grandes paradojas del cristianismo. Nuevamente, lo esencial aquí es comprender la fuente del gozo y la alabanza que viene a ser Dios mismo, no nosotros. Tener esa noción no significa que Dios nos fuerce o nos programe para cantarle alabanzas. Al contrario, si fuera cierto que Dios nos predestina para alabarlo, el mundo estaría haciendo precisamente eso, al unísono. Pero, obviamente, ese no es el caso. Entonces, apreciados maestros y maestras de Escuela Sabática, Dios es la fuente de la alabanza, por ser quien es nuestro Creador y nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Padre, nuestro Juez y nuestro amigo. Es extraordinario nuestro Dios. Y un principio básico de la vida cristiana en este mundo es que es posible alabar a Dios en medio del crisol cuando llevamos una vida constante de alabanza, no ocasional. Otro principio es que alabar a Dios en tiempos de crisis se origina en nuestra relación con Dios, donde lo conocemos, lo amamos y confiamos en Él. Por lo tanto, 2 aspectos importantísimos a tratar en la lección de este repaso, de este sábado, destaca los 2 temas principales. El primero, el gozo y la alabanza se basan en nuestra relación profunda y significativa con Dios, como parte de nuestra vida, como un estilo de vida. El gozo y la alabanza cristiano no son solo beneficios para nuestra salud y para vencer los crisoles. Dios también los usa para salvar a otros. Hagamos un comentario un poquito más profundo, especialmente para ustedes, apreciados maestros, y es gozo en el sufrimiento. Horace Williams, autor del galardonado Unleash the Power of Prayer of Your Life,
Desata el poder de la oración en tu vida. Identifica 8 propósitos que Dios logra en nuestra vida cuando utilizamos el sufrimiento para nuestro beneficio. Según William, Dios usa el sufrimiento para exponer el pecado en nuestra vida, fomentar la fe, demoler nuestro orgullo, determinar nuestros caminos, demostrar su gracia, mostrar su amor, profundizar nuestro compromiso con Él, brindar esperanza, consuelo y gozo. ¿De qué manera Dios nos da gozo mediante el sufrimiento? Williams comparte que el gozo es más que la felicidad basada en un resultado o circunstancia. El gozo es el deleite sobrenatural en el propósito de Dios para nuestra vida. El gozo es algo que Dios nos ofrece en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Debemos decidir vivir con gozo. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Salmo 59, 16. Williams entonces concluye que experimentar gozo no significa que ya no siento dolor, o que ya no sienta dolor. Significa que Dios me está llevando a un lugar donde ahora me siento inclinado a preguntarle: ¿qué quieres que vea en esta angustiosa circunstancia, Señor? Lo que el propio Williams ve en sus sufrimientos que le da gozo es la presencia de Dios en el presente y la vida eterna en el futuro. Sí, mis apreciados hermanos, el Salmo 23 nos decía al inicio de esta lección tan importante: me das alivio, estás conmigo en el valle de la sombra. Tu presencia estará conmigo. El segundo aspecto de la profundización de la lección es: Policarpo alaba a Dios en la pira. El emperador romano Antonino Pío, del año 138 al año 161 después de Cristo, continuó con la política y la práctica del emperador Trajano de perseguir a los cristianos. Por eso en el año 155 después de Cristo, una multitud llevó a un grupo de cristianos ante las autoridades de la ciudad de Esmirna, en Asia Menor, para condenarlos y castigarlos. Cuando los cristianos se negaron a reconocer a los dioses del imperio, los castigaron con la muerte. Posteriormente, la multitud exigió que llevaran a Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna, ante la ciudad. Discípulo y amigo del apóstol Juan, el viejo Policarpo también era un líder cristiano influyente y ampliamente conocido en Asia y otros lugares. Cuando finalmente llevaron a Policarpo al anfiteatro, el procónsul trató de persuadirlo de que se retractara de su fe y maldijera a Cristo. ¿Y saben lo que dijo? Durante 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Cuando finalmente el procónsul lo condenó a morir quemado en la pira y los soldados lo ataron al madero, Policarpo oró y alabó a Dios en voz alta diciendo: Señor Dios soberano, te agradezco que me hayas considerado digno de este momento para que junto con tus mártires pueda participar de la copa de Cristo. Por esto te bendigo y te glorifico. Amén. Eso se encuentra en la Historia del Cristianismo de Justo González, página 54. Policarpo fue uno de los miles de cristianos que, siguiendo a personajes bíblicos como David y Pablo, alabaron a Dios en medio de la persecución y las pruebas de la vida. Aquellos primeros cristianos alabaron a Dios desde las llamas, desde las estacas, desde los anfiteatros llenos de animales salvajes, desde las cruces, desde las celdas de la prisión y desde las cámaras de tortura. No pensaron en la injusticia cometida contra ellos, no calcularon la relación costo-beneficio de su acto, amaban y confiaban en Dios y no dudaron en tomar un compromiso radical y definitivo con su Dios. No consideraron que fuese una dificultad morir por su Señor. Más bien, para ellos era un privilegio sufrir y morir por su amado Salvador. Sin vacilación confiaron en Dios y en su promesa de resurrección y consideraron que la muerte no era más que un momento en el tiempo en su derrotero para encontrarse con su Señor en gloria. Al escribir sobre la experiencia de David cuando enfrentó la rebelión de su hijo Absalón, Elena de White señala el hábito de David de recurrir al canto y la alabanza a Dios en tiempos de angustia. ¿Cuáles eran en ese peligro terrible los sentimientos del padre y rey tan cruelmente agraviado? ¿Con qué palabras expresó lo que sentía su alma el que era hombre valiente, guerrero y rey
cuya palabra era ley, ahora traicionado por su hijo, a quien había amado y mimado, y en quien había confiado imprudentemente, mientras era agraviado y abandonado por los súbditos ligados a él por los vínculos más estrechos del honor y la lealtad. En la hora de su prueba más negra, el corazón de David se apoyó en Dios y cantó. Salmos 3, 1 al 8, Patriarcas y Profetas, página 732. Y en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 2, titulado La fe de los mártires, Elena de White describe que el canto y la alabanza a Dios les dio a los cristianos el gozo y la paz más auténticos y profundos en medio de la aflicción y la persecución más feroces. Ella dice así: como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo debían alegrarse en gran manera, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así habían sido perseguidos los profetas antes que ellos. Se regocijaban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Al mirar hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Del trono de Dios descendía hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 y Conflicto de los siglos, página 39. Las condiciones para regocijarse en los crisoles. Alabar a Dios y regocijarnos en Él en una crisis solo es posible cuando estamos seguros de que la bondad y la justicia de la causa o de la persona por la que luchamos. En nuestro caso, la causa y la persona son una. Regocijarse en medio de las pruebas y las persecuciones es posible cuando confiamos en Dios. Por ende, el regocijo en medio de los crisoles surge de la comprensión de que Dios es real y bueno, número 1. Número 2, de que Él nos creó, de que somos suyos, que Él nos ama y que nosotros también lo amamos. 3, de que el gran conflicto es real, que es el ataque de Satanás contra Dios y sobre nosotros, y que Dios está de nuestro lado y nosotros del suyo. 4, de que Dios nos redime del poder del pecado y de Satanás, y que nosotros y Dios en Cristo somos y seremos victoriosos. Y en 5 lugar, la causa o misión de Dios de traer la salvación a todo el mundo vale todo el sufrimiento que debamos soportar, incluso si es necesario hasta la muerte. Aplicando un poquito a nuestra vida, cuando leemos Habacuc capítulo 3, versículos 16 y 17, pensemos en cómo podemos regocijarnos en medio del sufrimiento, cómo podemos alabar a Dios en momentos de aflicción. La música es una motivación poderosa para actividades humanas como trabajar, hacer ejercicio y luchar. Por ejemplo, las fuerzas militares de todo el mundo tienen su propia música que eleva la moral de sus soldados. Analiza la música que motiva tu vida espiritual. ¿Cuánto gozo y paz experimentas en tu vida de alabanza y cantos a Dios? Dedícate a aprender de memoria canciones antiguas y nuevas para cantarlas de memoria y entendiendo la letra. Cuando te encuentres en una situación difícil, entona una canción. ¿Cuánto te ayuda esta experiencia a salir victorioso o reafirmarte? El segundo aspecto importante del repaso de nuestra lección es la exploración del tema. Y el pastor Fernando Rojas, él nos dice que son 3 las partes de esta lección para esta semana. El marco para la alabanza es un asunto de fe y la alabanza no es circunstancial. En la primera parte de la exploración de la lección de esta semana, del bosquejo, hablamos acerca del marco de la alabanza, y la experiencia es la del apóstol San Pablo, quien enfrentó persecución y una dura oposición y nos exhorta a regocijarnos siempre. Regocijaos en el Señor siempre, nos dice, aunque las razones no sean razonables. Filipenses 4, 4 al 7. La alabanza es un acto de fe, una fe que no radica en las circunstancias ni en los sentimientos, sino en la verdad acerca de Dios. En la ciudad de Filipos, luego de haber sido maltratados, Pablo y Silas fueron encarcelados, y antes de lamentarse por las circunstancias, comenzaron a cantar y a orar. Filipenses
En Filipenses ahí se menciona, la alabanza transformó las circunstancias, cambiando el destino de quienes los rodeaban, tanto en los presos como el carcelero. La segunda parte es, la alabanza es un asunto de fe. Luego de la salida de los israelitas de Egipto, Dios no condujo al pueblo a praderas desocupadas, sino a un sendero de peregrinaje a través del desierto hasta Jericó. La conquista de Jericó implicaba obedecer las indicaciones de Dios, dar una vuelta a la ciudad silenciosamente por 6 días, de acuerdo a Josué 6:3. Y al séptimo día debían de dar el grito de victoria. Este grito era un grito de alabanza, de reconocimiento del poder de Dios, como lo describe David en el Salmo 66:6, aclamad a Dios con alegría. Y luego Hebreos 11:30 dice, y por la fe cayeron los muros de Jericó. Cuando Dios desea enseñarnos a confiar en su poder, es posible que nos lleve a Jericó para comprender que la victoria no proviene de nuestras fuerzas ni de nuestras estrategias. Y la tercera parte del bosquejo de la exploración de la lección es, la alabanza no es circunstancial. La alabanza debe ser un estilo de vida, un medio de adoración que se expresa aún en las dificultades. El Salmo 145 nos brinda 3 razones para alabar. Dice, alabemos al ver a nuestro alrededor la grandeza de Dios, versículo 3. Segundo, alabamos al recordar las acciones de Dios en nuestra vida, versículo 4. Y 3, alabamos cuando hablamos de Dios a quienes nos rodean, versículos 6 y 7. Segundo de Crónicas 20 narra la invasión de los moabitas y amonitas, donde Judá no podía hacer nada para defenderse, de acuerdo al segundo de Crónicas 20:12. Reconocieron que su salvación vendría de Jehová, y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová intervino, dice el versículo 22, exterminando a sus enemigos. Pasemos a la siguiente parte, mis apreciados maestros, que habla acerca de la aplicación. ¿Qué debo sentir? En la aplicación debemos llevar a los alumnos de la escuela sabática a algunas reflexiones a través de algunas preguntas. ¿En qué está basada la alabanza y cómo puede influir positivamente nuestra salud emocional? ¿Qué lecciones podemos obtener de la conquista de Jericó en relación a la alabanza? ¿Qué razones podemos encontrar para alabar cuando nuestra fe parece desmoronarse? Estas preguntas son de aplicación. Permitamos a los alumnos la participación. Y el último paso es crear. ¿Qué debo hacer? Alaba al Señor aunque no encuentres motivos racionales para hacerlo. Comparte con otros las razones que tienes para alabar. No dejes de fortalecer el hábito de leer tu Biblia cada día. Cuando nosotros leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo, dentro de sus mandamientos, él menciona ahí, dice ahí, orar sin cesar. Y también nos dice que debemos estar siempre gozosos. Y esos mandamientos, tales como ser agradecidos, están en su forma imperativa, es decir, en su forma de mandato. ¿Por qué el apóstol Pablo nos manda en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18, nos manda a estar siempre gozosos? Porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, no proviene de la alegría efímera o pasajera de una fiesta o de las circunstancias buenas que estamos atravesando. No, el gozo es una rama del fruto del Espíritu Santo. Por eso Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, y el segundo es gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, no proviene de las circunstancias. Mis apreciados maestros y maestras de escuela sabática, que el Señor los use poderosamente al impartir su palabra. Oro para que cada uno de ustedes pueda tener su mente muy abierta, lúcida, y permitir realmente la enseñanza-aprendizaje. Que el Señor pueda bendecirle grandemente en su maravilloso privilegio de captar la atención de los alumnos de su clase en esta lección.